Con el 99.59% de actas procesadas, Guillermo Lasso supera a Yacu Pérez en el escrutinio general. Movimiento Indígena se declara en vigilia permanente por el reconteo de votos con inconsistencias. Exigen que se abran las urnas de Pichincha, Guayas y Manabí. Fiscalía solicita vincular al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en las investigaciones por presunto peculado en la compra de pruebas COVID del municipio. Consejo Administrativo de la Legislatura devolvió al Ejecutivo el proyecto de ley para la defensa de la dolarización. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día y son los resultados a esta hora del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver cuáles han sido los cambios. Y en el segundo lugar, precisamente, hay cambios. El primero, con el 32.45%, Andrés Arauz, seguido de Guillermo Lasso, con el 19.63%, de acuerdo al conteo del CNE a esta hora. Además, le sigue en tercer lugar, 19.62%, el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez. Y desde horas de la mañana, el candidato Yacu Pérez, acompañado de seguidores y simpatizantes, se mantienen en vigilia en la Delegación Provincial Electoral del Guayas para constatar el reconteo de votos. Allí se encuentra nuestro compañero Julio César Saona para contarnos cómo está el ambiente a esta hora de la noche. Adelante, Julio César, muy buenas noches, te escuchamos. Con este cambio en los resultados, ¿cuál es la reacción? Querida María Fernanda, amigos de la capital y de todo el Ecuador, nosotros, así es, desde el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas, ¿cuál es la novedad? Ha sido intenso el movimiento tanto dentro como en los exteriores del edificio del CNE Guayas debido al aumento en la votación por parte de Guillermo Lasso, candidato de la alianza Creo PSC, frente a lo que es también la votación de Yacu Pérez, candidato por parte de Pachacutic. Pero más temprano, hace pocos minutos, el candidato Yacu Pérez dio unas declaraciones ante toda la prensa frente a este incremento de la votación de Guillermo Lasso, asegurando que, a pesar de que es pacifista, él no va a poder controlar la reacción del pueblo, y hace pocos minutos, como ya dije, pues lo entrevistamos. Estas son las reacciones del candidato Yacu Pérez hace pocos, escasos minutos, acá en los exteriores del Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas. Aquí el video. La democracia está herida. La democracia está a punto de enlutecerse. Hoy se consumó el fraude. Es una tristeza que todo lo que las reuniones que teníamos desde ayer y el día de hoy fue nada más que un vil engaño. Dejaron todo para el final consumar el fraude. Frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Uno, vamos a solicitar a la Contraloría General del Estado realice una auditoría forense electoral a las juntas electorales de las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Pichincha y Esmeralda. En esas 6 provincias sufrimos el fraude. Así es, pero más temprano hubo también movimiento en el Consejo Nacional Electoral. La vigilia por parte de simpatizantes de Pachacutic, los cuales se han apostado a varios metros. Esto debido, del edificio del Consejo Nacional Electoral, esto debido a que, según lo que pudimos hablar con la policía y fuerzas del ejército, están resguardando por completo este edificio, este sector, en donde lo que buscan es que el reconteo se lleve de la manera más clara y sobre todo sin ningún tipo de novedad. Hemos recogido las reacciones, lo que sucedió previo hasta estas horas de lo que ha sucedido acá en el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas.
Desde muy temprano ya se encontraban militantes de Pachacutic en la avenida Democracia norte de Guayaquil. Pretendían dirigirse a los exteriores del Consejo Nacional Electoral de Guayas, pero la vía estaba cerrada y resguardada por policías y militares. Después llegó el candidato a la presidencia por dicho partido, Yacu Pérez. Denunciaba irregularidades en el proceso que estarían perjudicando su pase a la segunda vuelta. ¿Qué sentido tiene hacer un reconteo con cajones manipulados, sin actas, sin padrones en unos casos, y en 60 actas, Yacu Pérez 000, mientras los otros candidatos tienen número? Y resulta que aquí, extrañamente, y esto quiero poner claro, la votación, las papeletas en las que Yacu Pérez está con el voto, extrañamente aparecen rayadas o anuladas. El candidato aseguró que busca transparencia sin dejar de reclamar, pero pacíficamente, por lo que se dispuso a ingresar al CNE en compañía de sus delegados. Sin embargo, al llegar a la puerta hubo desorden. Una vez dentro del CNE, los delegados por Pachacutic acudieron a cada mesa, donde se analizaban las casi 1000 actas con novedades que corresponden a un promedio de 350.000 votos. Hay que respetar lo que dice la ley, la intencionalidad de voto a dónde pertenece. Aquí tenemos. El presidente del CNE Guayas, Julio Candel, apareció para conocer lo que estaba sucediendo, pero no quiso dar declaraciones. Tiempo después, quien se hizo presente fue el director de la entidad, John Gamboa. Él dialogó con el candidato Pérez. Hemos brindado todas las facilidades y garantías necesarias para que los partidos políticos tengan su representación y puedan ver qué sucede. Había leyendas en la parte superior de las papeletas con frases alusivas. Mientras no toque el recuadro de la votación y no haya una palabra explícita de rechazo o anulo, el voto es válido. Si el rayado topa el recuadro de las papeletas, obviamente ese voto es nulo. Hicieron un recorrido en el que sí participó el presidente Julio Candel. Allí hubo más desorden. ¿Me está golpeando, compañero, aquí? ¿Cuál es la represión? No. Tienen que aprender a respetar si estamos trabajando. Yo estoy para servirle, usted está conmigo. Vamos a conversar. Usted y yo somos hombres de bien. Vamos a conversar. Sin embargo, luego se realizó una sesión pública con el candidato por Pachacutic y sus delegados, donde una vez más, representantes del Consejo Nacional Electoral escucharon las inconsistencias que el movimiento denunciaba. Finalmente, el presidente tomó una resolución momentánea. Señores vocales, si ustedes no tienen una objeción y cuento con el apoyo de ustedes, vamos a tomar receso, una suspensión de la sesión permanente de escrutinio por 2 horas. Ante esta medida, integrantes del movimiento Creo, quienes también llegaron a la sesión, pidieron formar parte de la jornada. Bueno, vamos a participar, por supuesto, porque son lo contrario sería pues algo diferente a la democracia. Y estamos aquí en el Salón de la Democracia. Por mí, por Creo, queremos que se cuente cada voto debe ser contado, la voluntad del pueblo respetada. Informó Celeste Dueñas. Bien, y a esta hora de la noche, siendo las 19:04, el movimiento que se genera acá en el Consejo Nacional Electoral de la Delegación Guayas es, como lo estamos viendo, está de una u otra forma tranquilo. Lo que supimos, o por lo menos estuvimos hablando con las autoridades de acá del Consejo Electoral, es que se continúa con el conteo de las actas inconsistentes, o que ahora les comentan o les dicen actas con novedad. Y por lo que nos estuvo conversando autoridades del Consejo Nacional Electoral, es que siquiera se tomarán unas 10 horas para ya tener resultados, y de ahí, lógicamente, serían en horas de la mañana de este jueves dar o proclamar los resultados que se han dado acá en la provincia del Guayas con respecto al proceso electoral 2021, que en estos momentos, lógicamente, se está llevando a cabo todo el proceso. Delegados tanto de Pachacutic, de UNES, de Creo, se han concentrado en este punto, esperando justamente los resultados para que ya después se dé, más que nada, la proclamación, se dé el resultado, lo anuncien ante la prensa, y de ahí pues el rumbo que tome el país para una segunda vuelta que al parecer es inminente. Es lo que podemos informar a esta hora de la noche desde acá, es el Consejo Electoral Delegación Guayas para TVC. María Fernanda, tú tienes más información. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio César. Gracias por ese informe completo y traernos la información
de primera mano. Y revisemos cómo está el ambiente también en el Consejo Nacional Electoral aquí en el norte de Quito. A esta hora de la noche, allí se encuentra nuestra compañera Marilyn Jaramillo para contarnos los detalles. Adelante, muy buenas noches, cuéntanos Marilyn. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, son las 19:06 y nosotros nos encontramos en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, esto es al norte de la ciudad capital, para darles a conocer mayores detalles, porque como ustedes pueden observar, este es el ambiente que se vive. Hay un grupo considerable de simpatizantes del candidato de Pachacutic, Yacu Pérez. Ellos se concentraron desde las 2, 3 de la tarde para exigir que se respete este proceso electoral. Ellos vienen desde distintos puntos del país portando banderas, gritando consignas, precisamente para que se respete lo que dicen la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del domingo. Y con respecto a este tema también tenemos que contarles que existe un fuerte resguardo policial. En los exteriores del Consejo Nacional Electoral existen también colocadas vallas para impedir que se registren a lo mejor mayores incidentes, mayores novedades. También existe la presencia militar en los interiores del Consejo Nacional Electoral. Existen militares que están fuertemente resguardados. Ustedes pueden ver, existe un cordón policial bastante fuerte aquí en los exteriores del organismo electoral. Y con respecto a este tema, la apertura de las urnas en Pichincha, Guayas y Manabí para realizar un reconteo voto a voto es precisamente la exigencia de algunos dirigentes indígenas. Varios veedores del proceso electoral afines a Pachacutic también exigen que se realice este reconteo voto a voto, pues existirían aparentemente inconsistencias que afectarían al candidato de Pachacutic. El actual estrecho margen de diferencia del número de votos entre los candidatos Yacu Pérez y Guillermo Lasso generó preocupación entre el sector indígena y algunos representantes del Frente Unitario de Trabajadores. Al parecer encontraron algunas inconsistencias en varias actas revisadas. El acta número 1 de varones de Quitumbe. Originalmente, Yacu Pérez tiene un voto. Y cuando se hace el reconteo de esa mesa, Yacu Pérez termina teniendo 65 votos. Las dirigencias de Pachacutic, Ecuarunari y La Conalle, con el apoyo del FUT, se declararon en vigilia permanente. Estas movilizaciones, hasta el momento, tendrían un carácter pacífico. Esta vez llamamos a cuidar las urnas, y bien lo dijo, a que se dé el conteo nuevamente, y si es que no se da, mis hermanos de las nacionalidades y sectores organizados, salimos a las calles. Esperan que el CNE permita el reconteo voto a voto en Pichincha, Manabí y Guayas. Vamos a pedir la anulación de estas elecciones. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, explicó los requisitos necesarios para la aprobación de la apertura de las urnas, pues actualmente el organismo electoral revisa las inconsistencias de varias actas en algunas provincias. Tienen que presentar un documento que respalde tal hecho. ¿Y cuál es el documento? El acta que ellos tienen, que han bajado de la nube, publicada por el CNE, o la que recogieron en el momento de escrutinio, y compararla con los datos que han ingresado al sistema. Si efectivamente existe contradicción, es obligación de las juntas provinciales electorales abrir y recontar. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral enfatizó que los candidatos que pasarán a la segunda vuelta electoral se conocerán una vez estén todos los votos contabilizados. Las elecciones se ganan en las urnas y hasta que no se termine el proceso de escrutinio, esto todavía falta por terminar. Informó Sofía Vintimilla. Así es, este es el ambiente que se vive, ustedes lo pueden observar, existe, como lo habíamos mencionado, una fuerte presencia policial, existen también la presencia de caballos de los uniformados, existe también la presencia de militares de las Fuerzas Armadas. Ellos se encuentran en el interior del Consejo Nacional Electoral fuertemente armados precisamente para evitar que se registre cualquier novedad, y ahí están los policías. La calle 6 de diciembre, por ejemplo, se encuentra cerrada, todas las vías que llevan al Consejo Nacional Electoral también se encuentran
están cerradas para evitar novedades y ahí está la ciudadanía, gente que ha venido desde distintos puntos del país a resguardar y a respaldar la decisión popular que ellos dicen ha sido expresada el pasado domingo durante las elecciones. Al momento existe una pequeña ventaja entre el candidato de Creando Oportunidades, creo, Guillermo Lasso, por sobre el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez Guartambel. Esta es la información que nosotros tenemos. Nos vamos a quedar aquí para registrar cualquier novedad que se suscite. Mientras tanto, volvemos a Estudios Centrales. María Fernanda, muy buenas noches. Gracias, Marilyn. Así es, tenemos desplegados a nuestros equipos, tanto en la delegación del Guayas y también en el Consejo Nacional Electoral. Si la información lo amerita, si hay novedades, nos enlazaremos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado a la calma de los ciudadanos frente a los resultados electorales y pidió al CNE que se atienda con total transparencia las solicitudes de revisión que hagan los candidatos. Ecuatorianos. Es la primera vez que el presidente Lenín Moreno se pronuncia sobre las elecciones del domingo. Y es que hizo un llamado a los ecuatorianos a que mantengan la calma frente a la incertidumbre por los resultados electorales. Al momento existe un estrecho margen entre el candidato Pérez y el candidato Lasso. Yo, como ha sido la línea de mi gobierno, me mantendré siempre respetuoso de la independencia de los otros poderes del Estado. Sin embargo, preservar la paz social sí es una de mis responsabilidades y una de mis tareas. En nombre de esa paz social y del respeto irrestricto a la democracia, me dirijo hoy a ustedes para hacer un llamado a la calma, a la paciencia, a la prudencia. El jefe de Estado dijo que los resultados de las elecciones le corresponden únicamente al CNE. Es por eso que al máximo organismo electoral le hizo un pedido. El país necesita los resultados, sí, pero también la total confianza en esos resultados. Con irrestricto cumplimiento a la ley, atiendan todos los pedidos de revisión que los candidatos requieran. Háganlo con la mayor transparencia. Moreno está a solo 100 días de entregar la presidencia. El 24 de mayo de 2021 entregaremos la presidencia de este maravilloso país al que tanto amamos al candidato que, como producto de un proceso transparente, haya sido electo por el pueblo. Informó Marilyn Jaramillo. En Pichincha finalizó el reconteo de votos de las actas para presidente y vicepresidente que presentaban inconsistencias, por lo cual la delegación provincial arrancó el reconteo para la dignidad de asambleístas provinciales. A las 0:14 de este miércoles concluyó el reconteo de las actas que presentaron inconsistencias en la provincia de Pichincha para la dignidad de presidente y vicepresidente. Teníamos una cantidad de novedades de 784, estas 69 actas por suspenso de firmas y las 622 actas por inconsistencia numérica. Hemos terminado el proceso, como te manifiesto, hoy a primeras horas a medianoche prácticamente, de 12:14, se ha terminado con el reconteo del reconteo. Tras este reconteo, los resultados para los 4 primeros lugares quedan de la siguiente forma. Gana en la provincia de Pichincha con el 25,86% Guillermo Lasso, seguido por Javier Hervas en el segundo lugar al obtener 23,25%. Mientras tanto, el tercer puesto es para Andrés Arauz, quien alcanzó el 22,53%. Finalmente está Yacu Pérez con el 16,71%. Reconteo que deja tranquilos a los representantes del Partido Social Cristiano, aliados de Creo, quienes han permanecido en esta delegación vigilando el proceso. Sí, en el reconteo de tratar de satisfacer todas las inconsistencias, creo que en su mayoría se ha logrado, no queda libre de discusión o dudas. Estamos conformes por el momento, no ha habido ni una novedad y esperamos que continúen de esta manera. No opinan lo mismo desde Pachacutic, para quienes incluso con el reconteo han perdido votación. Esto no está transparentando nada. En la mínima le quieren anularle. O sea, nosotros hemos estado solo de bajada. Ya dada esta fase, cerca de las 10 de la mañana de este miércoles, inició el reconteo de actas inconsistentes, ahora para la dignidad de asambleístas provinciales. Nosotros empezamos ahorita por asambleístas provinciales, posterior empezaremos a realizar el reconteo de asambleístas nacionales y como última fase sería parlamentario andino. En total, para asambleístas provinciales son 978 actas con inconsistencias que serán revisadas nuevamente. Todo esto ocurre mientras en los exteriores se encuentran protestando simpatizantes del movimiento indígena. En Quito informó Adriana Rojas. Y con los resultados que se tiene hasta el momento, ya se puede realizar una aproximación de cómo quedarán conformadas las bancadas
en la Asamblea Nacional. Los asambleístas más votados analizan las posibilidades de alianzas y consensos. El panorama electoral que se visualiza en la Asamblea Nacional es fragmentado, con diversas bancadas. Ninguna alcanza la mayoría de 70 escaños. Hasta el momento existen 5 bloques conformados. UNES con 49 asambleístas, Pachacutic con 27, Social Cristiano con 19, Izquierda Democrática 18, Creo 12 y otros partidos y movimientos ocuparán en total 12 puestos. Los asambleístas nacionales más votados son Pierina Correa de UNES, Salvador Quispe de Pachacutic y Vilman Rade de Izquierda Democrática. Cada uno da su postura sobre la posibilidad de hacer alianzas. Será necesario tener conversaciones y llegar a acuerdos sobre ejes programáticos, alianzas, consensuar, conciliar y verbos similares. El único verbo que se queda afuera es negociar. Por supuesto que vamos a conversar. No solamente se debe conversar al interior de la Asamblea Nacional. Ojalá podamos entrar en un diálogo nacional. La Asamblea es un cuerpo colegiado, y en un cuerpo colegiado en el que ninguno tiene la mayoría, es indispensable llegar a mínimos consensos, y cuando hablo de consensos, tienen estos que ser hechos en forma transparente, tienen que ser en forma abierta. Las prioridades a trabajar por cada bloque son las siguientes. Tal vez la primera acción y la más inmediata sea derogar la mal llamada ley de apoyo humanitario, porque significa una transgresión y una regresión en derechos laborales arduamente conseguidos. Vamos a colocar en la agenda legislativa temas que tienen que ver con las políticas de crédito. Vamos a conversar sobre temas que tienen que ver con los recursos naturales, con el agua, con los derechos laborales. Sobre todo enfocados en la reactivación económica. Sobre esa base es lo que nosotros tenemos que trabajar y buscar consensos. El próximo 14 de mayo será la fecha en la que la nueva Asamblea Nacional se posesionará, informó Valeria Navarro. De los 16 candidatos a la presidencia de la República, 12 aspirantes no alcanzaron el 4% de votos requeridos, según las autoridades del Consejo Nacional Electoral y expertos. La devolución del fondo promocional estará vigente en los próximos comicios. Entre los últimos de la lista de presidenciales están personajes desconocidos, figuras políticas con trayectoria e incluso un expresidente de la República. Son en total 7 que no alcanzaron ni el 1% de la votación en los comicios generales. La reacción ciudadana que nosotros estamos teniendo en este momento tiene un rechazo al proceso electoral definitivamente, un hartazgo generalizado de lo que es la actividad política electoral del país. Según el abogado Esteban Ron, los candidatos que obtuvieron un bajo porcentaje participaron a sabiendas de su escaso respaldo popular, con una intención aparente de escalar posiciones. Definitivamente las organizaciones políticas tienen que repensarse. Se han convertido solo en vehículos electorales y eso hace que definitivamente solo las utilicemos para que puedan aupar o auspiciar una candidatura. Pero si analizamos más a profundidad, son 12 presidenciales que no llegaron al 4% de votos, y sin los votos mínimos desde los próximos comicios, los candidatos deberán devolver los recursos del fondo promocional. La legislación actual plantea de que si en 2 elecciones no has conseguido, en la misma dignidad, no has conseguido el 4%, debes devolver el 50% del gasto de promoción electoral en que has incurrido. Pero ¿cómo se efectuará la devolución de los recursos por no alcanzar los votos necesarios? El plazo es de 90 días tras el cierre de los comicios y el Consejo Nacional Electoral ejercerá su potestad coactiva. Para todos los casos de movimientos económicos de candidaturas se extienden a los candidatos, a los responsables económicos, a las jefaturas de partidos. Pero también los resultados de las elecciones no dejan en buena posición a ciertos partidos políticos que ya incumplen los requisitos para seguir participando. Yo creo que 10 organizaciones políticas que estarían corriendo ese riesgo. Lo que corre en ese sentido es la cancelación de la organización política. Informó Priscila Cadena. Más adelante, la Fiscalía solicita vincular al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en las investigaciones por presunto peculado en la compra de pruebas COVID del municipio. Los detalles en breves minutos.
Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV. El CAL devolvió al Ejecutivo el proyecto de ley en defensa de la dolarización, que propone reformas al Código Monetario y Financiero. Esto tras encontrarse errores en el texto. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional CAL devuelve al Ejecutivo el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero que busca la autonomía del Banco Central tras encontrar ciertos errores. El CAL recibió el informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa UTL con respecto al proyecto de ley de urgencia económica remitida por el gobierno y pudimos observar cómo es que existen unos 2 o 3 errores de forma, no de fondo, con respecto a ciertos artículos que no se señala con claridad a qué artículo de ley está refiriendo en cuanto al nuevo texto propuesto de reforma. El CAL ha solicitado al gobierno que clarifique el documento hasta el jueves para que el mismo vuelva a ser enviado a la Asamblea Nacional y pueda ser tramitado lo antes posible, debido a que este es de carácter económico urgente y forma parte de los acuerdos alcanzados con el FMI. Entre otros asuntos, con 7 votos a favor, el CAL aprobó que se dé trámite a la solicitud de juicio político contra el ministro de Trabajo, presentada por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguinaga. Sin embargo, para que este pueda ser remitido a una comisión y se dé trámite, se deberá recibir un informe técnico en el plazo de 3 días. El CAL vuelve a funcionar con normalidad luego de que parte de sus integrantes se reintegran a sus funciones tras culminar la campaña electoral. Informó Valeria Navarro. La Corte Constitucional no admitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por Rafael Correa, mediante la cual se pretendía dejar sin efecto la sentencia de 8 años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. El camino se le sigue acortando a los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, que buscan se deje sin efecto la condena. Esto porque la Corte Constitucional inadmitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por el expresidente Rafael Correa. El constitucionalista Ismael Quintana al respecto hizo un análisis. Con este auto de inadmisión efectivamente se han agotado todos los recursos que el ordenamiento jurídico plantea y por lo tanto la causa vuelve al juez que tiene que hacerla ejecutar. Los jueces constitucionales Carmen Corral y Ramiro Ávila coincidieron en no admitir el pedido, en contraposición del criterio de Daniela Salazar, que se pronunció por dar paso. Me parece que la argumentación de los jueces de mayoría de esa sala de admisión es adecuada en el sentido de indicar que las demandas, entre ellas la de Rafael Correa, no ha cumplido con los más elementales requisitos de forma que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales. La decisión de la Corte Constitucional es también para 15 condenados. Marcelo Dueñas defiende a los exasambleístas Viviana Bonilla y Cristian Viteri. Para él, no todo está dicho. En el Ecuador todavía tenemos una instancia más dentro del ámbito jurisdiccional, que es el recurso de revisión. El recurso de revisión, cuya competencia se radica precisamente en la misma Corte Nacional de Justicia. Recurso de revisión que no tienen plazo para que puedan presentarlo. Al parecer, los sentenciados estaban esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Independientemente de aquello, pues se podría encontrar otras alternativas, como un fraude procesal, por ejemplo, para demostrar que no se actuó en derecho. Esto mientras no logran consolidarse los pedidos de difusión roja efectuados a la Policía Internacional Interpol. Yo le diría que a diferencia de otros intentos de Ecuador por lograr la extradición de Correa, en este caso es muy complicado que Interpol se niegue a la difusión roja, porque ya estamos frente a una sentencia de condena ejecutoriada, es decir, la presunción de inocencia de Rafael Correa ha sido constitucionalmente desvirtuada, ha sido hallado culpable. Sin duda, la última carta que se jugarán será acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que pueda pasar a la Corte Interamericana, informó Héctor Romero. Un nuevo pedido de juicio político en contra del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos llegó a la Asamblea Nacional. El legislador Pavel Muñoz es quien impulsa la petición, que está respaldada por 27 archivos.
el mejor laboratorio. 9 son los hechos relacionados al incumplimiento de funciones que supuestamente habría incurrido el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Estos son: ausencia de otorgamiento del equipo de protección personal para los profesionales de la salud, insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas, no transparentar cifras de número de muertos en exceso, extraviar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria, desvinculación de personal de la salud en medio de la pandemia e insuficiente contratación de profesionales de la salud, falta de control sobre las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública, desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia, emisión irregular de carnet de discapacidad, insuficiente adquisición de vacunas COVID-19 y alteración del plan de vacunación. Este juicio político empezó a trabajarse a finales de octubre del año pasado, después de atender los requerimientos, las exigencias de cerca de 20 organizaciones sociales que están vinculadas con el entendimiento de la salud, no como un privilegio, sino como un derecho. Son precisamente esos hechos los que fundamentaron el pedido de juicio político a Ceballos. La solicitud fue respaldada por la firma de 36 legisladores. Son firmas que representan a distintas bancadas políticas, evidentemente están las nuestras y están las de otros movimientos. Está la de Creo, hay firmas de Creo, hay firmas del Partido Social Cristiano, hay firmas de Independientes, hay firmas de Alianza País. Según Pavel Muñoz, el juicio político prosperará por las pruebas contundentes que se tiene, mas no duda que puedan existir aquellos que se opongan a censurar políticamente y destituir al funcionario. Es una pena que juegue la política, pero va a jugar la política. Por lo tanto, por acomodo, y ahí le pido también a la ciudadanía que sepa juzgar, quienes siempre nos hemos mantenido en una línea de fiscalizar las acciones de este gobierno que han ido, ¿no es cierto?, en contra del pueblo ecuatoriano. Una vez presentado el documento, se entendería que el Consejo de Administración Legislativa en los próximos días lo calificaría. Entre mañana y el viernes conoceremos esa petición de juicio. Finalizó indicando que dentro del rol fiscalizador que tiene la Asamblea Nacional, este juicio político no obedece solamente a los legisladores de su bancada, sino a la sociedad en su conjunto. Informó Javier Rosero. La Fiscalía General del Estado argumenta haber encontrado elementos de convicción suficientes sobre la presunta responsabilidad del alcalde Jorge Yunda en el supuesto delito de peculado por la compra de pruebas COVID-19, por lo que solicita su vinculación a la instrucción fiscal. La instrucción fiscal por el presunto delito de peculado, es decir, malversación de fondos públicos en la compra de pruebas para detectar COVID-19 desde el municipio de Quito, tendría un giro de 360 grados, una vez que la Fiscalía General del Estado argumenta haber encontrado elementos de convicción suficientes sobre una presunta responsabilidad del alcalde Jorge Yunda, con lo que podría suspenderse la audiencia de vinculación prevista para este viernes contra 7 funcionarios de la alcaldía y representantes de la empresa proveedora del producto médico. Pero acaba de llegarnos un impulso fiscal en el que también se solicita la vinculación del alcalde Jorge Yunda, por lo tanto se inhibe de conocer y desplaza su conocimiento, en este caso, al fiscal provincial de Pichincha, y así también solicita al juez Ortega, que es quien está conociendo la causa, en el cual pide que también desplace competencia, pues tiene fuero de corte el señor alcalde Yunda. Al respecto, Jorge Yunda en su cuenta de Twitter señaló: nada tengo que ocultar, no he incurrido en ningún ilícito en toda mi vida. Luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas. Estaré para colaborar con la justicia. Además, está previsto sean vinculadas al proceso Jimena Barca, secretaria de Salud del Cabildo, y Linda Guamán, coordinadora, entre otras 5 personas. Paulo Caña defiende a una de las procesadas. Prefiere creer que no existe injerencia política. No quisiera tildarlo o etiquetarlo de esa manera, pero vamos a ver a dónde nos lleva esta investigación, instrucción, más aún cuando ya existe esta vinculación. Puedo decir que en el caso de mi defendida no se ha demostrado una participación o responsabilidad de ella, pero bueno, vamos a tener 30 días para nosotros presentar los descargos correspondientes para determinar que no ha cometido ella ningún ilícito. Por la adquisición de pruebas para COVID-19 también están siendo procesadas 6 personas más, entre las que está Lenin Mantilla, exsecretario de Salud del municipio, actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana. Informó Héctor Romero. Debido a las aglomeraciones registradas durante el proceso electoral, autoridades del municipio de Guayaquil se alistan para atender la situación ante el posible aumento de contagios de COVID-19.
Tras las resoluciones del COE cantonal en Guayaquil, ya se alistan en el Hospital Bicentenario para cualquier novedad en el tema COVID-19. Esto debido a que hace poco el proceso electoral registró gran cantidad de aglomeraciones y por ello, desde ya, están listos para cualquier repunte del virus. Las columnas más bien eran en cada mesa y ahora pues se optaron por las columnas ser fuera de los recintos, donde hubo mayor aglomeración de personas, no hubo el distanciamiento. Esperemos de que en toda esa aglomeración la gente igual haya sido un poco precavida, pero bastante difícil de acuerdo a lo que se observó. No es colaboración lo que pedimos corresponsabilidad. Los recursos son limitados en la ciudad, en ese sentido tenemos que ayudar pues, a que no se generen estos escenarios de contagio. Entre las disposiciones del COE se prohíben las piscinas desmontables en la vía pública y la limitación del expendio de bebidas alcohólicas. Esto para evitar que se generen en el feriado de carnaval más aglomeraciones. No es una prohibición, la gente puede comprar y puede llevarse a su casa y no existe esa prohibición. Tenemos un control, una regulación de expendio. El tema de lo de las piscinas, básicamente es una prohibición en la instalación en la vía pública. Y que desde este jueves empieza a regir lo establecido por las autoridades municipales, informó Julio César Saona. El titular del IES, Jorge Guated, explicó que de a poco se van liberando espacios en hospitalización y en las unidades de cuidados intensivos del país por la pandemia. Sin embargo, en Quito la capacidad en UCI es muy reducida. Otro de los problemas que enfrenta la seguridad social es el pedir medicinas a los enfermos. De diferentes personas. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guated, se pronunció en un breve informe sobre lo que ocurre en la seguridad social. En cuanto a la pandemia, dijo que a nivel nacional hay 385 camas en las unidades de cuidados intensivos y que al momento hay disponibilidad. Con una disponibilidad hoy de 37 unidades, sin duda ha bajado en relación a las semanas anteriores donde no teníamos espacios en las unidades de cuidados intensivos. Mientras que en hospitalización hay 1.228 camas en todo el país y sostuvo que también hay espacio disponible. Existe una disponibilidad de 368. Pero ¿qué pasa en Pichincha y Guayas, donde la pandemia registra altos índices? La capacidad de las unidades de cuidados intensivos es prácticamente nula. En el caso de Pichincha, tenemos la disponibilidad sigue siendo pequeña en relación a las unidades de cuidados intensivos. Tenemos 2, en Guayaquil igual, en Guayas igual, es una unidad de cuidados intensivos disponible. El presidente del Consejo Directivo también se refirió a las quejas ciudadanas en cuanto a las medicinas, algo que le preocupa, dice. Los pacientes denuncian cuando existe falta de medicina, cuando no se las entregan completa en su receta, o si se las piden comprar en algún punto de farmacia externa. Frente a las quejas, dice Guated, la ciudadanía deberá ingresar a la página del IES y denunciar allí a través de un formulario. Informó Marilyn Jaramillo. Más adelante, policía desarticula una banda delictiva dedicada a robar partes de vehículos para después vender los repuestos a sus mismas víctimas. Los detalles aquí en 13. Les contamos que controles operativos serán desplegados por la Policía Nacional y otras instituciones para controlar el buen desarrollo del feriado de Carnaval. Con estas acciones, las autoridades esperan garantizar la seguridad y movilidad humana de la ciudadanía. Desde el 11 de febrero hasta el 17 de este mismo mes está contemplado el operativo policial para el feriado de Carnaval. La Policía Nacional del Ecuador desplegará a nivel nacional un contingente de 43.574 servidoras y servidores policiales. Los mismos serán divididos en 3 ejes de trabajo: preventivo, investigativo y de inteligencia. El eje investigativo estará con 7.650 y el eje de inteligencia con 1.236. De parte de la Agencia Nacional de Tránsito se confirmó que se buscará brindar bajo estos estrictos controles la certeza a los usuarios para que puedan circular. Para nosotros este debe ser un feriado que tenga una libre movilidad, que podamos activar progresivamente cumpliendo todos los parámetros de bioseguridad, la salud y protegiendo la salud del usuario de transporte para que se cumpla el objetivo de tener
un retorno del feriado con todas las características de seguridad. En este marco, el ECU 911 informó que se monitoreará con frecuencia las ciudades donde turistas suelen visitar en carnaval, con el fin de evitar aglomeraciones. Especialmente en la Sierra Centro, Ambato, Guaranda, Riobamba. También tenemos determinado la Sierra Norte, Ibarra, Tulcán y sobre todo el eje costero, por el tema de la influencia que tienen las playas en el feriado. Durante el feriado no se contemplan restricciones de movilidad, por lo que respetando las medidas establecidas, las personas pueden viajar a cualquier punto del país, informó Javier Rosero. Como lo anunciamos, agentes de la Policía Judicial desarticularon una organización delictiva dedicada al robo de accesorios y autopartes de vehículos. 4 personas fueron detenidas. Los sospechosos contactaban a los afectados para venderles el repuesto que ya les habían sustraído. Que se caracterizaban por actuar en la noche y la madrugada, los amigos trasnochadores perfilaban vehículos estacionados en la vía pública o en lugares desolados y en cuestión de minutos los desmantelaban. Una persona fue blanco de los sospechosos, se llevaron la computadora de su camioneta. Esta intervención se realizó en base a una denuncia presentada por la víctima. No pasaron ni 2 días y una llamada ofreciéndole el repuesto para su vehículo le sorprendió. Le pedían $450 por la computadora y para asegurar la compra tenía que depositar $30 y posterior a la transacción le indicaban el lugar y la hora para la entrega e instalación del dispositivo. Los delincuentes suben estos accesorios en las redes sociales a ofertar, es decir, uno de los cerebros del vehículo que fue robado. El afectado por el robo fue citado en un taller mecánico, pero antes coordinó con agentes de la Policía Judicial. Con el operativo en marcha llegó a la mecánica y aparecieron los implicados, 2 hombres y una mujer. En efecto, tenían el mismo repuesto robado. Logramos contactarnos con estos delincuentes a través de la plataforma digital. Y obviamente comenzamos esta investigación y ubicamos 2 domicilios. Al parecer el servicio era en combo, ofertaban el repuesto con instalación incluida. Por eso fue capturado el propietario del taller. De los 4 detenidos, 3 cuentan con antecedentes. Los equipos aún se encuentran realizando las investigaciones respectivas por cuanto estas personas habrían perpetrado otros delitos de las mismas modalidades en diferentes sectores de la ciudad de Quito. En la mecánica encontraron un arma de fuego, 2 computadoras, un vehículo, una variedad de accesorios, $2.000 en efectivo, indicios que demostrarían la actividad ilegal a la que estaban dedicados. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en el sector de La Marín, centro histórico de Quito, un hombre fue asesinado. El comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito indicó que se trató de un problema entre amigos, que el crimen no está relacionado a un tema de inseguridad. Que todo habría empezado en un espacio privado donde los amigos estaban libando al calor de los tragos, los ánimos se encendieron y se armó una riña. La pelea terminó entre las calles Pichincha y Chile, donde uno de ellos cayó mortalmente herido. Se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas al interior de un domicilio. En esas circunstancias se produce una discusión. La policía que patrullaba por el sector fue alertada de la presencia de una persona herida tendida sobre el asfalto. El hombre fue encontrado boca abajo. La cantidad de sangre que perdió era un indicador que tenía cortes graves. Cuando llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos solo confirmaron que estaba muerto. No es el móvil el robo, el móvil es un acto de conflicto interpersonal. La víctima recibió 5 puñaladas a la altura del pecho. Al parecer, un mal reparto de ganancias de un robo habría provocado el problema. Aparentemente, los involucrados eran delincuentes. Los testigos relataron a los agentes de la DINASED que el victimario lo atacó sin piedad y huyó del sitio. Ha aumentado la inseguridad, la delincuencia, robos, muy peligroso. Los agentes investigadores saben que el atacante es conocido con el alias de David y que estaba vestido con una chompa, pantaloneta azul y zapatillas blancas. Sabemos que es de nacionalidad extranjera. Está DINASED haciendo los trabajos pertinentes para la localización y detención de este individuo. El hombre de más o menos 35 años de edad murió desangrado. Los uniformados no hallaron ninguna identificación. Su cuerpo permanece en la morgue, aparentemente sería extranjero. En lo que va del 2021 se han registrado 3 muertes violentas en el distrito Manuela Sáenz. En Quito informó Iván Casam.
Vamos a revisar antes de finalizar este informativo los resultados a esta hora del Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, Andrés Arauz con el 32.45%. Ahora, en segundo lugar, le sigue Guillermo Lasso con el 19.65%, mientras que Yacu Pérez baja al tercer lugar de Pachacuti con el 19.62%. Más de 2.700 votos de diferencia entre el segundo y el tercer lugar. Con esto nos despedimos, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo.